Y ahora, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, el pastor Natividad Ramos Ramos estará hablando de la carta a los romanos en el capítulo 8, de los versos 1 al 11. Y el tema es el hombre del capítulo 7 en el capítulo 8. Y ahora los micrófonos son suyos. Gracias hermana Adriana. Gracias por esta oportunidad, hermano Isaí y mis hermanos del auditorio, de poder encontrarnos nuevamente este día, viernes, teniendo todavía el sabor tan agradable del mensaje pasado, que fue una delicia, donde terminamos con el capítulo 7, con el hombre del capítulo 7, y que esta mañana estaré hablando sobre, de nuevo, el hombre del capítulo 7, solo que ya en el 8, porque resulta que el hombre del capítulo 8 fue a su vez el hombre del capítulo 7. Nada más que el del capítulo 7 tenía problemas, el del capítulo 8 ya ha sido libertado, y entonces será una lección bastante importante. Sin embargo, antes de hacer otra cosa, yo quisiera retornar un poquito al capítulo 6 para hacer algunas aclaraciones que creo que son muy convenientes. Y el capítulo 6, de hecho, es un paréntesis, y yo le pedí permiso el mensaje pasado para omitirlo, para irme hasta el capítulo 7. En algún momento estaremos regresando a este capítulo 6 para cumplir, por supuesto, con él, con este compromiso de la palabra. Pero yo quisiera, antes que nada, hacer algunas precisiones que nos van a ayudar mucho. Es decir, el apóstol utiliza varias expresiones en el capítulo 6. Por ejemplo, dice, para que nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué cosa es esa novedad de vida? Pues es una vida en contraste con la vieja vida, con la vieja manera de vivir, que nada tiene que ver esta nueva vida con la otra manera de vivir. Se ha hecho prácticamente una separación absoluta. Luego el apóstol habla también de un llamado viejo hombre, que es muy común que esa expresión esté en los labios de los creyentes. Es que el viejo hombre, dice la Escritura que juntamente con Cristo fue crucificado. Y que yo decía en el mensaje pasado que para mí es muy sorprendente cuando alguien dice, es que el viejo hombre, hermano, el viejo hombre se subió, el viejo hombre hizo, y yo le digo, pero espéreme tantito, las noticias de mi Biblia son que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, y Cristo sí murió y fue sepultado. Entonces, el viejo hombre es un sobreviviente de la cruz, no le pasó nada. Fíjese usted lo que son las cosas. Hay quien hace las aclaraciones de que ese viejo hombre sufrió mucho en la cruz, pero que no se murió. Y que no se murió a grado tal que todavía se sigue luchando con el viejo hombre. Un razonamiento muy propio, muy aceptable si usted quiere, pero que necesita desglosarse un poco para poder entender de qué se trata. Pero ¿qué es el viejo hombre? Miren, el viejo hombre en realidad significaría, si nosotros nos vamos al origen, dice lo que no es reciente, implica también la idea de retrocediendo el tiempo. De tal manera que ese viejo hombre son esas costumbres, esas formas de pensar que se han venido acumulando por siglos y milenios
en la forma del pensar sin Dios. De tal manera que ese hombre representa, dijo Pablo, sus hechos. O sea, cosas que se hacen, porque esos son hechos, las cosas que se hacen, el cómo piensa, el cómo vive, el cómo interpreta las cosas. Ese es el viejo hombre. Desde luego que también usa el apóstol Pablo el cuerpo del pecado. Dijo, para que el cuerpo del pecado sea deshecho. ¿Qué cosa es el cuerpo del pecado? Es prácticamente lo mismo. Es un sinónimo del viejo hombre. Entonces, yo aquí quiero señalar que en el capítulo 5, por ejemplo, tenemos donde él habla de que por un pecado, ¿sí?, el pecado de un solo hombre, entró el pecado a todos los hombres. Es a ese pecado, a ese pecar primario de Adán, a ese pecó por primera vez, al pecado número 1, se le conoce como el pecado original. De tal manera que el viejo hombre de ninguna manera es el pecado original, pero sí es producto de esa condición de imagen caída, de ese pecado origen. Y estamos hablando acerca de que el hombre del capítulo 7 fue libertado, precisamente libertado de la ley del pecado. Pero resulta que en el capítulo 8 vamos a encontrar que Pablo reconoce que sigue ese hombre que ahora es salvo, el del capítulo 7 que fue libertado, que ahora es salvo, que es el mismo del capítulo 8, pues sigue batallando, sigue en una lucha con el pecado. Entonces yo quiero aquí hacer una precisión. Miren, hermanos, en la cruz del Calvario, Cristo nos dio redención, redimió nuestras almas. En la cruz del Calvario, Cristo nos dio redención de nuestras almas. Mi alma está redimida. En la resurrección de Cristo garantizó la redención del cuerpo, pero nuestros cuerpos todavía no están redimidos. Por consecuencia, el conflicto lo tenemos en una cuestión básica, en el hecho de que nuestra alma está redimida, pero vive en un cuerpo no redimido. Nuestra alma quiere servir a Dios, está decidida, pero en nuestro cuerpo, en nuestra carne, dice Pablo, no mora el bien, porque el cuerpo no está redimido. El cuerpo no está redimido, y entonces ahí sería donde se interpreta que por ahí se pasea el viejo hombre y cosas por el estilo. Pero de mi alma, de nuestra alma, ha sido erradicado. Solo que el pecado no solamente cubrió el alma del hombre, sino también su cuerpo, su carne. Y entonces es ahí donde el apóstol ha de decir, en el capítulo 6, verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ese es los deseos de la carne, las inclinaciones de la carne, de un cuerpo que no está redimido, y por lo tanto esa es su tendencia pecaminosa. Y entonces entra en conflicto con el deseo que hay en nuestro espíritu, porque dice que contiende, pelea la carne contra el espíritu. Pero fíjese usted lo que dice el apóstol Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Alguien me preguntó una vez, su alma está redimida, me dice, según usted lo está comentando y planteando, pero mire aquí en el cuerpo, el pecado sigue activo o vigente. Y yo le dije, sí, fíjese que sí, como el cuerpo no está redimido, sigue con la tendencia concupiscente, por supuesto. Le dije, pero entonces observe lo que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo.
Sí, ahí está, la tendencia ahí está, pero no reinando, porque queda bajo el dominio del espíritu. Es decir, mi espíritu, apoyado por el Espíritu de Dios, domina sobre el cuerpo del pecado y no lo deja que reine. Allí va a estar hasta que el cuerpo sea redimido. El día que Cristo venga, y se levanten los creyentes, vengan a resurrección, se levantarán con un cuerpo que ya no tiene este problema de la concupiscencia. ¿Por qué? Porque ha sido redimido ese cuerpo y se levanta con un cuerpo que ya no tiene esas deficiencias de la consanguineidad. De tal manera entonces que el cuerpo del redimido ahora se junta con un alma que también es redimida. Y ahora sí es posible que alma y cuerpo sean llevados al cielo para estar con Cristo. Porque el cuerpo nuestro no se va a quedar, ¿verdad? No se va a quedar porque el cuerpo de Cristo no lo dejó en la tumba. Se lo llevó. Y el día que regrese a la tierra, mostrará sus heridas. Entonces no hay tal cosa como que, no sé, el cuerpo no hay problema, el cuerpo es santo. El cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Así que entonces voy a leerles a ustedes los conceptos del capítulo 8, versículo 1 al 11, hasta donde podamos llegar en nuestro horario. Dice Pablo, ahora pues, ¿cuál es ahora pues? Pues después de que ese hombre del capítulo 7 ha sido libertado por la gracia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, ándele, aquí entra. Quiere decir que hay creyentes que pueden andar conforme a la carne, mientras otros andan conforme al Espíritu. Es decir, hay algunos creyentes que tienen dominio sobre las inclinaciones de la carne, mientras que otros han cedido el dominio que el Espíritu debe tener, lo han cedido y vuelve otra vez a reinar el pecado en la carne. Y ese creyente es llamado un creyente carnal. Desde luego que no deja de ser un redimido. Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios, la iglesia más problemática del Nuevo Testamento, o cuando menos de lo que conocemos. Yo no sé si habría otras mejorcitas o peorcitas, pero de tal manera que Pablo les dice a los hermanos que están en Corinto, santificados en Cristo Jesús, le llama santos y santificados en Cristo Jesús, pero luego les dice, no puedo hablarle como espirituales, sino como carnales. O sea, hay que ir afianzando las ideas, los conceptos. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y aquí espíritu está con mayúscula, y cuando ustedes encuentran espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Se acuerda de los dos temibles rivales para el hombre, el pecado y la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, es decir, condenó al pecado en su cuerpo. Es decir, no pensó nomás en redimir el alma, el cuerpo también. De tal manera que en su cuerpo llevó nuestros pecados. Condenó al pecado en la carne, dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. Claro, esa enemistad yo no la tengo en mi alma, la tengo en mi carne.
en las tendencias pecaminosas. Dice, porque no se sujeta a la ley de Dios. O sea, mi cuerpo, mi carne no se sujeta a lo que Dios ha dicho, ni tampoco puede. Ese es el otro problema. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros que estáis en la carne, que no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por eso yo he dicho, cuando usted se convierte, tiene el Espíritu de Cristo, que es el sello de su adopción. Yo, para que nadie le pregunte, oye, ¿tienes el Espíritu Santo? Confundiéndolo con el bautismo con el Espíritu Santo. Por supuesto, si no tiene el Espíritu, ese no es de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, mayúscula, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, los habrá de resucitar. De tal manera que cuando se dé la resurrección de nuestros cuerpos, de aquellos creyentes que estén muertos, en la resurrección se levantan con un cuerpo transformado. Y ese cuerpo transformado ya no tiene el problema de esta tendencia pecaminosa de la carne. Se levanta redimido. Dijo Pablo, y luego los que vivimos, porque él pensaba que Cristo iba a venir esos días, y dijo, ¿y los que vivimos? ¿Qué pasa con los que vivimos? ¿Seremos transformados también? Transformados mientras vamos quizá caminando o platicando, en un instante fugaz, en la parte más pequeña en que puede subdividirse el tiempo. Paz sucedió, y ese creyente, lo mortal, fue absorbido por la inmortalidad. Y juntamente con los hermanos que han resucitado, juntamente con ellos, dijo Pablo, seremos levantados para ir a encontrarnos con el Señor en los aires, y así estaremos para siempre con el Señor. Interesante. Nos espera un futuro glorioso. No baje bandera, pie firme, que a nadie le tiemble las piernas. Así que pues hemos entrado al capítulo 8, y usted me preguntará quizá, oiga, ¿y el capítulo 6, hermano? No se preocupe, el capítulo 6 al final de cuentas es un paréntesis, y podemos entonces en cualquier momento utilizarlo. Entonces yo puedo decir que no hay duda que de nuevo Pablo en los capítulos 5 al 7 ha hecho gala de agudeza espiritual, pues ha llegado a la meta de su explicación de lo que no hizo la ley. Ahora déjeme decirle, ¿por qué la ley no podía hacer nada cuando que era justa, santa y buena? Dice la Escritura, no, si la ley no tiene deficiencia, diría Pablo, la ley no tiene defecto, es pura, santa y buena. Lo que pasa es que le ordenaron guardarla a un hombre que está vendido a pecado y su carne es débil y por lo tanto no puede guardar la ley de Dios. No porque la ley no sea suficiente para dar vida eterna, lo que pasa que el hombre no puede guardarla por la debilidad de carne. Eso que tanto se dice, hermano, usted sabe, la carne es débil. Ándele pues, se lo acepto, se lo bonifico. De tal manera que Pablo ha llegado a la meta de su explicación, dije, de lo que no hizo la ley. Y luego en el capítulo 7, lo que sí hace la ley. ¿Qué hizo la ley? Me descubrió mi pecado. Me hizo ver qué tan pecador era. Yo pensaba que era poquito pecador. Y la ley entonces vino y me mostró que era muy pecador. Y entonces equivale a que el pecado crezca. No que yo cometiera más pecados, no que en el mundo se cometieran más pecados, sino que entonces la ley descubrió que éramos muy pecadores.
Fue una aclaración en nuestra apreciación personal. De tal manera que nos explicó, cuando nos dice lo que sí hace la ley y lo que no, nos explicó la tragedia del hombre del capítulo 7, ¿se acuerdan? Y es así, con estas ideas, ya tenemos al hombre del capítulo 7 gritando y diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La gracia de Cristo pudo con las dos cosas, sobradamente. Y es así como entramos al capítulo 8, que es donde dije, sigo hablando del mismo hombre del capítulo 7. Del mismo hombre, pero ahora todo ha cambiado. Porque realmente no solo fue perdonado, sino que ahora tiene novedad de vida. Vida distinta a la que había llevado hasta a la altura del capítulo 7. Y que aclaro, Pablo explicó la condición del hombre bajo la ley en el capítulo 7, pero de ninguna manera se interprete como que él a la altura del capítulo 7 de Romanos andaba batallando con el pecado. Él tiene 25 años o más de ser un ministro de Jesucristo. Definitivamente está explicando la condición del hombre que quiere guardar la ley, guardar los mandamientos de Dios a través de la ley. ¿Y en qué consiste esa novedad de vida? Bueno, debemos recordarnos cuál era el problema del hombre del capítulo 7. Quería, pero no podía. Novedad de vida, ahora quiero y puedo. ¿Se acuerda usted cómo terminamos el mensaje pasado? Porque había en sus miembros pelea que lo obligaba a pecar, y cuando él pregunta quién es, se identifica quien le está impidiendo guardar la ley de Dios, le dice que él es la ley del pecado. Y usted sabe que ley son mandatos. Entonces podemos traducirlo de manera apropiada: los mandatos del pecado. Es decir, no te permito que guardes los mandamientos de Dios, pero sí te obligo a que obedezcas los mandatos del pecado. El viejo hombre, la naturaleza caída, el cuerpo de pecado. Y en principio, en origen, el que dio lugar a todo esto, pues se llama pecado original, que voy a hacer la aclaración anticipada. El día que Cristo me salvó, yo pedí perdón por mis pecados, pero no pedí perdón por el pecado de Adán. Yo dije, he dicho, por el pecado de Adán que pida perdón a Adán. Y yo creo que en realidad sí lo hizo. Pero las consecuencias. Ahora, ¿por qué es que a la raza humana trascendió el pecado de Adán? Una razón muy sencilla. Porque Cristo es cabeza de la raza humana, es cabeza federal. De tal manera que al caer caímos con él. El pecado pasó a todos los hombres, dijo Pablo. Sí, nada más que eso también piénselo en Cristo. Cristo es cabeza federal de una nueva raza que se llama la iglesia. Y lo que le sucede a Cristo le sucede a la iglesia. Así como lo que le sucedió a Adán nos sucedió a nosotros. Ahora lo que se sucede con Cristo nos sucedió a nosotros. Fue crucificado, fuimos crucificados con él. Fue sepultado, fuimos sepultados con él. Resucitó a novedad de vida, resucitamos a novedad de vida. Si Cristo no hubiera resucitado, dijo Pablo, la fe nuestra sería vana, no tendría razón, no tendría sentido. Pero así como todos estos sinónimos están en el fondo o trasfondo, entonces si Pablo afirma, como lo hace en el capítulo 6, verso 6, que el cuerpo del pecado fue destruido, ¿por qué sigo batallando con el pecado? ¿El pecado que está en dónde? ¿Que está en mi alma? No. El pecado que está en mi cuerpo, porque el cuerpo no está redimido. Demos identificación a estas cosas.
De tal manera que aunque Jesús lo hizo libre, sigue una pelea. Jesús lo hizo libre en la cruz, lo redimió, y se hace efectivo mi redención en la cruz de mi alma, se hace efectivo en el acto de la regeneración, donde el Espíritu Santo viene y entonces me injerta, me bautiza en el cuerpo de Cristo y me hace una nueva criatura. A eso le llamamos nací de nuevo. Y el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cómo va a ir cargando con viejas maneras de ser? De tal manera, sin embargo, a pesar de todo lo que he dicho, el hombre del capítulo 8, que es un hombre libre, dice que hay dos formas de vida, por así decirlo, aunque no sé qué tan propio sea, pero toléremelo así, dos formas de vivir de un creyente. El que anda en la carne, o bien el otro, el creyente que anda en el Espíritu. Mejor vamos a entenderlo como dos posibilidades en el creyente. Pero entonces la pregunta es, ¿pero entonces en qué quedamos? En el capítulo 8, versículo 2, ¿sí? Afirmó que él era libre. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y eso es muy cierto, mi alma ha sido librada. Mi alma ha sido librada. Y mi lucha no la voy a tener interna con mi alma. Mi alma no va a estar estirando para un lado que quiere irse al pecado y parte de mi alma para otro. No. No es el alma. La alma está redimida. Es el cuerpo, la carne, con sus deseos. Vamos bien. Ahora hace al hombre del capítulo 7 expresar su salvación. Y el hombre del capítulo 7 nos dice muy claro, la ley del Espíritu de vida en Cristo, hermanos, en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y cómo sabes? Dijo, porque ahora puedo servirle a Dios. Ya no hay dentro de mí quien me diga que es mi amo. El pecado ya no está. Me liberaron de eso, de la ley del pecado y de la muerte también. Mi alma está libre de pecado, de la ley del pecado y libre de la muerte eterna. ¿Qué le parece? Entonces vamos haciendo diferencia entre lo que sería el terreno del alma y que está redimida, y acá el del cuerpo o la carne que no está redimida y que sigue con sus cosas. Pero si es así, porque ahora sorpresivamente Pablo en el capítulo 8 afirma, ¿sí?, que sigue una lucha. Y entonces yo pregunto a Pablo, pero ¿con quién? ¿Con quién sigue la lucha? ¿Con quién está luchando el alma de ese creyente? Si el cuerpo del pecado fue destruido, fue deshecho. Cuando redimieron el alma, Cristo en la cruz destruyó el cuerpo de pecado, al viejo hombre, que señoreaba, por supuesto, en el alma. Se murió, y se murió crucificado. Si usted lo quiere resucitar, bueno, será su problema. Pero el problema no lo tiene en el alma, es en la carne. Entonces, ¿qué queda pendiente? ¿Acaso no fue esa la gran satisfacción de la gracia cuando aquel hombre desesperado preguntó en una especie de a quien corresponda: ¿quién me librará del pecado? ¿Quién de este cuerpo de muerte? Y la gracia contesta para decirle: yo te puedo dar libertad.
¿Y quién eres tú? Yo soy la gracia de Jesucristo. ¿No era este el placer de la gracia de poder dar libertad al hombre del pecado y de la muerte? Es indiscutible. Nadie puede afirmar que la gracia no se solazó en darle libertad al hombre. Entonces la pregunta sigue de pie. ¿Por qué entonces el hombre del capítulo 8 sigue batallando? Pues ¿con quién es la lucha? ¿Y dijimos? ¿Con la carne? Su alma no con su alma, con la carne. Es más, y allí va a depender, y le voy a hacer una aclaración, que al cabo no hay prisa. Si no terminamos lo de hoy, pues le seguimos la próxima semana si Dios nos lo concede. De tal manera que ese hombre, dije yo, sigue batallando, ha sido redimido, pero sigue batallando porque en la carne no mora el bien. ¿Por qué no mora? Porque no está redimida. Y el hombre entonces en su alma, en su espíritu, anhela servir a Dios. La carne se lo pelea, porque la carne busca los placeres, busca la concupiscencia, busca la maldad, y quiere incitar al hombre, a mi alma, quiere incitarla al pecado. Quiere incitarla al pecado. Pero el hombre, en mi alma yo tengo al Espíritu de Dios y tengo el anhelo de servir a Dios. Y si yo soy un hombre lleno del Espíritu Santo, esos truquitos de la carne no significan gran cosa, no funcionan, no le funcionan al diablo. Por eso, mire, déjeme hacerle una analogía que quizá alguna vez lo he hecho. Es cierto que en la cruz del Calvario fue redimida nuestra alma, mas no ha sido redimido nuestro cuerpo. Pero como Cristo resucitó, es garantía de que eso va a pasar, la redención de nuestro cuerpo. Y como el cuerpo no está redimido, el cuerpo se enferma y el cuerpo se muere. Porque cuando los cuerpos sean resucitados y transformados, ninguna persona volverá a morir. Por eso estoy diciendo. De tal manera entonces, que mi alma fue redimida, mi cuerpo no fue redimido. Y entonces se da una lucha, o mejor dicho, mi cuerpo se enferma. No quiero perder esa idea, el cuerpo se enferma. No se habrá de enfermar hasta que venga esa redención del cuerpo. Cuando Cristo transforme nuestros cuerpos, adiós problemas de achaques, adiós problemas de enfermedades. No volverán, porque está redimido el cuerpo ahora. Pero mientras se da la redención del cuerpo, Dios ha provisto la sanidad divina, porque en la cruz llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades. Usted si quiere creerlo así, créalo, y si no, pero mi Biblia dice, de tal manera que tiene un sentido muy valioso en que mi alma, mi cuerpo, tiene un soporte. Mientras es redimido, el Señor Jesús proveyó la sanidad divina, la sanidad de los cuerpos por medio de la oración, mientras se da la redención. Pero por otro lado, como la carne está peleando con el espíritu, que quiere dominar, y Pablo dijo que no reine, que no domine, y entonces ¿cómo le hago? Para evitar que la carne sea dominante, está la llenura del Espíritu Santo, hermano. Un hombre lleno del Espíritu Santo no tiene problemas con la carne para ponerla bajo sus pies, para no permitirle que se mueva. Pero alguien me dijo una vez, no, bueno, pero pues para eso hay que estar lleno del Espíritu Santo. Ah, bueno, le digo, entonces ese es el problema. ¿Por qué? Porque la llenura es algo que se busca. Dijo Pablo, sed llenos del Espíritu Santo, que implica estar siendo constantemente lleno del Espíritu Santo. Insisto, un creyente lleno del Espíritu Santo no obedece los deseos de la carne. Entonces sí hay solución. Entonces si hay tanto pleito entre el creyente y las tendencias de su carne,
es porque hay una deficiencia en las cuestiones de llenura del Espíritu Santo. Podemos decir que entonces la mayoría de los creyentes tienen ese problema, esa deficiencia. Un creyente lleno del Espíritu Santo, no batalla con la carne. Ahí téngalo en su alma solamente. Es más, en el verso 3 hace un contraste el apóstol que ratifica lo dicho por el hombre del capítulo 7. El versículo 3, a ver si... Dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne. Es decir, observa este detalle. Es que ya hemos dicho que la ley no pudo con el pecado. Claro que no pudo. ¿Pero por qué no pudo? Por la debilidad de la carne en el hombre. Porque la ley es santa y manda, pero el hombre es débil en la carne y no puede. Entonces la deficiencia no está en la ley. De ninguna manera la deficiencia entonces está en el mismo hombre. No, pues es que la carne es débil, y aunque Dios sé que dice los mandamientos de Dios esto, pero pues usted sabe, es la clásica excusa que tiene añales de moverse entre los creyentes. Ahora, lo que era imposible para la ley, ¿y qué cosas eran imposibles? Dos cosas: vencer al pecado, erradicarlo del alma, y vencer la muerte, para que el redimido, que podrá morir físicamente, porque es una sentencia física, pero su alma, no prueba muerte ya, no prueba muerte, porque ha sido trasladado a vida. Entonces note usted la diferencia entre lo que pasa con el cuerpo y lo que pasa con el alma. Y la ley no fue dada además para poder hacer algo. Pero Pablo diría que fue nuestro ayo, que la ley nos educó, que fue un servidor. La ley tiene un carácter pedagógico. La ley le dice, mira cómo estás. Ni pienses que eres un poquito pecador. Y tú estás bajo condenación. Ese es el trabajo de la ley. Magnífico. Mire, si alguien no me despierta a mí a las consecuencias de mi pecado, a que soy pecador, pues me quedo consintiendo mi vida de pecado eternamente. Pero la ley fue y me estrujó y me dijo, no, señor. Entonces tengo que decir, qué útil fue la ley. ¿O no dirá usted lo mismo? Porque decir que la ley era impotente, ¿no es acaso en cierto sentido denigrarla? ¿Llamarla imperfecta? Pues sí. Sí, porque se acusa a la ley de no poder. No, la ley no vino para hacer que pudiera. La ley solamente vino para mostrarse ante el hombre. Fue el hombre el que no pudo. Esa es la diferencia. Y entonces Cristo libertó al hombre, condenando al pecado en la carne, porque se fue crucificado, condenó al pecado en la carne, y entonces su gracia hace posible que el hombre sea redimido y que tenga poder por el poder de la carne, y no le permita que levante el vuelo. ¿Usted qué cree? Diría que estoy equivocado. Ahora, así parecería que la ley es imperfecta, pero Pablo no dice que la debilidad de la ley, que por eso no podía. No, Pablo no le atribuye debilidad a la ley. Que si la ley no lograba nada, se debía a la debilidad de la carne del hombre, que fácilmente cedía. Pues sí lo dice Dios, pero entonces yo esta mañana digo, la ley es cierto, santa, pura, perfecta, extraordinaria. Por eso, por las obras de la ley, nadie podría salvarse. ¿Cómo se iba a poder salvar? Definitivamente si la debilidad de la carne hacía imposible que alguno pudiera guardar la ley. Entonces, si no guardas toda la ley, eres acusado por toda la ley. Porque si alguno guardara la ley, porque también hay que reconocer eso, esa idea bíblica, si alguno guarda toda la ley,
Dice bien, a ese hombre no se le puede negar la justificación. Una vez más, si el hombre guardara toda la ley, a ese hombre no se le podría negar la justificación. Porque Dios estableció, haz esta ley y vivirás. Jesús, maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Dijo, guarda los mandamientos. Jesús no le dijo, guarda esto, más agrégale esto. No dijo, guárdalos. Y entonces el problema está en que la ley sí justificaría. El problema está en que ¿quién puede guardar la ley? Y la ley no negocia, la ley es tajante, estás condenado. Entonces, por la ley, ningún alma se justificaría con Dios. Es correcto, no hay contradicción. De tal manera de que al hombre no se le puede negar la justificación. En el capítulo 7, verso 12, dice que la ley es santa, justa y buena. Entonces, insisto, si alguien la guarda, no se le podrá negar por parte de Dios la justificación, porque Dios es verdadero, Dios es fiel. Y si Él dijo, guarda la ley y vivirás, no le va a cambiar las cosas. Si yo no estoy en mis enseñanzas contra el judaizante, yo no estoy diciendo en contra de la ley nada. Yo decía, estoy en contra de que digan que si no te circuncidan no puedes ser salvo. Y que yo le dije, pues entonces vayan con el padre Abraham. Abraham fue justificado siendo incircunciso, pues a ver cómo se las arreglan con él. No creo que se atrevan, o a menos que las cosas hayan cambiado, cuando que Dios no cambia. De tal manera, el problema es que el hombre no podía guardar la ley, y eso sí es cierto. Si no podía, la ley dijo, yo no te puedo ayudar. No puedes, ni modo. Eso es algo que tienes que hacerlo tú. Yo aquí estoy para decirte qué tienes que hacer. El problema es si tú puedes hacerlo. No, pues no puedo, ni modo. No puedes encontrar la justificación. Sin embargo, eso que acabo de decir hace que salte mi curiosidad. ¿Sí? Que mi curiosidad suba de tono. Entonces, ¿para qué Dios la dio? ¿Para qué exigió que la guardara el hombre? Si sabía que no la iba a poder guardar por la debilidad de la carne. Usted diría que entonces es una injusticia que Dios hiciera eso. No, para demostrarle al hombre, para hacerlo que se diera cuenta. Aquí está la ley. Aquí está, es justa, santa y buena y sí te salva. Nomás que quiero que veas si la puedes guardar. Entonces descubre tu deficiencia, hombre, tu debilidad, tu flaqueza, tu impotencia. Pues por eso el hombre del capítulo 7 gritó, ¿quién me puede ayudar? Qué bonito detalle. No me diga que no está usted disfrutando, que esto no fue un error de Dios, sino una estrategia divina. Como si Dios hubiera visto que podíamos guardarla, pero Él sabía, ¿o acaso Él no sabía que no podíamos guardarla? Por supuesto, pero quería que nosotros nos diéramos cuenta de lo incapaces que éramos, no para que Él se enterara. Él ya lo sabía y nos puso frente a la ley, nosotros que decíamos que nosotros podíamos servir a Dios. ¿Ve usted lo que sí hizo la ley? ¿Ve usted el trabajo de la ley y también lo que no pudo hacer la ley? De tal manera que Pablo está presentando ahora al hombre débil. Fracasó Adán porque su naturaleza era débil, mis hermanos. Pero la verdad es que Dios le hizo Señor. Y un Señor está sobre todo. Y le dio libre albedrío. Luego Él podía aceptar o rechazar. Pero Él aceptó voluntariamente la incitación de Satán a desobedecer. Y cuando alguno hace lo que otro dice, se convierte en su siervo, en su esclavo. De tal manera que el pecado se enseñoreó del hombre por causa de que obedeció las incitaciones del pecado. Pero
pero pues entonces me complico más. Si él sí podía, pero luego no pudo, porque se hizo esclavo por esa ley del pecado. Pero no quedamos en que ahora el hombre del capítulo 7 fue hecho libre. Sí, el del capítulo 7, no Adán. Entonces, débil, ¿por qué? Y con esas cosas en perspectiva, es que vamos a tener en mente para el próximo mensaje, porque ese hombre del capítulo 7, que fue libertado, y le dijeron, ahora sí, tú ya no tienes nada que te impida, que te estorbe servir a Dios. No vayas a andar diciendo que lo que pasa, que la carne, que la debilidad, no. Entonces echa mano del Espíritu de Dios que está en ti y subordina los deseos de la carne. No vayas a andar diciendo, hermanos, compréndame nada. Por eso tú tienes en Cristo y en el Espíritu de Dios suficiencia, señorío y dominio para que la carne no reine, dijo Pablo. Que allí se quede está bien, pero sin reinar. ¿Qué le parece? Y ahora es Pablo el que dice que la lucha entre la carne, primero dijo entre la carne y nuestro espíritu. Ahora él habrá de decir la lucha entre la carne y el espíritu con mayúscula. La carne y el espíritu de Dios. Entonces la clave está en los versos 9 al 11, particularmente en el versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, oiga, si este espíritu pudo levantar de los muertos a Jesús, no me diga que no puede a usted darle facultad y poder para ponerse por encima del pecado de la carne. El que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivieres conforme a la carne. ¿Se ha dado cuenta usted de la diferencia entre la condición del alma y la lucha que tiene con las intenciones de la carne, la concupiscencia? Porque el cuerpo no ha sido redimido y ese cuerpo de pecado está allí todavía en las intenciones de la carne, y allí es donde se da la lucha. Pero esa lucha es innecesaria si usted es un hombre o una mujer que se llena del Espíritu Santo. El pecado, las intenciones de la carne, le aseguro que no van a poder nada contra usted. Mis hermanos, allí nos vamos a quedar esta mañana y les agradezco con todo mi corazón esta oportunidad de participar estas cosas que en el camino de la vida de Dios hemos entendido, aprendido, disfrutado, y que yo participo con ustedes con un anhelo profundo de que estas verdades usted las reciba, las entienda, las asimile, las reflexione y se conviertan en un verdadero capital espiritual. Mis hermanos, que Dios me los bendiga y les guarde. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé si haya algún canto por ahí, pero vamos a disfrutar esta versión divina. ¿Nos quedamos con eso, mis hermanos? Nos quedan solamente 2 minutos. El Señor les guarde. Amén.